Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Te doy la bienvenida a un nuevo video en la asignatura de Pensamiento Matemático 3. Aprovecho a mencionarte que si escuchas un cambio en el audio o ves un cambio en el video, se debe a que es un material previamente grabado. Simplemente modifico la introducción para dejar claro que estamos en Pensamiento Matemático 3. Ahora sí, vamos a dar inicio con este nuevo tema llamado derivadas combinadas. Bueno, más bien no es tanto como un nuevo tema, sino una especie de compactación de algunos de ellos, porque realmente este tema, que es derivadas combinadas, vamos a utilizar básicamente las fórmulas anteriormente mencionadas, pero no va a ser solamente una fórmula, sino que tendremos que usar dos o tres, dependiendo del tipo de derivada que se nos presente. Sin embargo, los ejercicios que vamos a ver el día de hoy son bastante sencillitos, pero sí son un poco extensos y en cualquier momento ustedes podrían confundirse, así que presten atención. Recuerden que si tienen alguna duda de un paso del procedimiento, pausen el video, regrésenlo y vuélvanlo a ver. Bien, antes de comenzar, te recuerdo que si mis videos te han gustado o te han servido, te invito a que compartas el canal, te suscribas si aún no lo has hecho y que actives la campanita para recibir notificaciones, ¿de acuerdo? Si lo haces, quizá ella te vuelva a amar. No, mentira, pero vas a saber derivar y eso es lo importante, ¿sí? Bien, vamos a iniciar. Anteriormente habíamos hablado de las derivadas o sus fórmulas más bien de derivación, pero desde una manera individual. Veíamos la derivada de una división, la derivada de una potencia, la derivada de una multiplicación, etc. Sin embargo, cuando todas estas fórmulas se ejecutan, digamos, una dentro de otra, el proceso se hace un poco más complicado a cuando es de manera individual. ¿Por qué? Pues porque el procedimiento nos hace derivar un proceso dentro de otro, y eso es lo que llega a complicar el ejercicio, debido a que si cometes un pequeño error dentro de tu proceso algebraico, todo pues se va a la basura realmente, porque por ese pequeño detalle todo nuestro proceso sale mal. Vamos a ver unos ejemplos sencillitos para que vean de qué va todo este proceso de las derivadas combinadas. El primer ejemplo que vamos a ver nos pide que derivemos la expresión raíz cuadrada de x más 1 entre x menos 1. Bien, lo primero que tenemos que darnos cuenta aquí es que todo este proceso de carácter general es una división. Por lo tanto, la fórmula que vamos a utilizar es esa, la derivada de una división, ¿sí? Recordemos que la derivada de una división es b por la derivada de u menos u por la derivada de b entre b cuadrada, donde nuestro término u o nuestro polinomio u es el que está en la parte de arriba en el numerador y b es lo que está abajo en el denominador. Una vez con esto ya aclarado, vamos a poner aquí a nuestra ecuación y vamos a buscar los valores primeramente de u, de b y luego sus derivadas. Para empezar, recordemos que lo que está arriba es nuestro término u y lo de abajo nuestro término b. Así que aquí escribimos a nuestro término u y aquí hay una cosa muy importante. Recordemos que cuando tenemos una raíz cuadrada, esa raíz tiene aquí un pequeño exponente 2, pero como la raíz es cuadrada, se intuye o se pone aquí de manera implícita ese 2, ¿sí? No es necesario que esté aquí dibujado o escrito, porque se intuye que aquí hay un 2 por ser raíz cuadrada. Sin embargo, en esta ocasión, para que podamos derivar a este término, a u, recordemos que normalmente lo hacemos convirtiéndolo a su forma de exponente. ¿Por qué? Porque recuerden que a lo que es u lo tenemos que derivar para luego sustituir en la fórmula. Así que, para que sea más fácil el proceso de derivación, lo primero que debemos hacer es convertir esta expresión en forma de radical a forma de exponente. ¿Cómo se hace? Bien, lo primero que vamos a hacer es que una vez que ya identificamos el exponente de nuestra raíz,
que en este caso es cuadrática. Recuerden que puede ser cúbica, cuártica, etc. Vamos a tomar a este exponente y lo vamos a colocar dentro de lo que es el radical en forma de denominador, pero va a ser más bien en la parte del exponente que engloba a todo lo que está dentro de la raíz. Por ejemplo, todo este x más 1 realmente tiene un exponente 1, pero está de manera implícita. Recordemos que toda esta raíz engloba al x más 1, pero dentro de sí todo ello está elevado a la 1. Así que, si queremos volver esta raíz a su forma de exponente, moveremos este 2 como denominador de este exponente. Quedaría así: x más 1 elevado a la 1 medio. Esto es lo mismo que la raíz cuadrada de x más 1. ¿De acuerdo? Esto ya lo hemos visto en ejemplos pasados. Y esto precisamente lo hago, les repito, para que podamos derivar esta expresión en forma de exponente. Bien, el valor de b, que es lo que está abajo en el denominador, es x menos 1. Este es sencillito, no tenemos que hacerle nada, puesto que no tenemos esto en forma de raíz. Ahora, hay que buscar las derivadas. Tenemos que buscar la derivada de u y la derivada de b. Vamos a buscar primeramente la derivada de b, que es la más fácil. En este caso, la derivada de x menos 1 sería simplemente 1. ¿Por qué? Recordemos que la derivada de x, al tener aquí un coeficiente 1, la derivada de ese término es simplemente su coeficiente, el 1. Y en la parte de aquí, en el menos 1, pues esto es una constante, y la derivada de una constante pues es 0. Así que pues técnicamente la derivada de x menos 1 es simplemente 1. Ahora, con respecto a la derivada de u, que es la derivada de esto, no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque la derivada de esto también es llamada la derivada de expresiones elevadas a una potencia. Y esto ya lo habíamos visto en unos videos atrás. Porque recordemos que todo esto que tengo aquí representa a u y el exponente representa a n. Es como si fuera una derivada del tipo u a la n. ¿Sí? Ya lo habíamos visto esto hace unos videos atrás. Y no es realmente difícil de derivar, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es tomar al exponente, multiplicarlo por la base que tenemos aquí, luego repetimos la base y le bajamos un nivel al exponente. Y finalmente todo eso se multiplica por la derivada de lo que esté aquí adentro. Vamos a hacerlo. Tenemos aquí que queremos derivar a x más 1 elevado a 1 medio, que es u, y estamos buscando su derivada. Lo que nos dice la fórmula es que primero vamos a tomar a nuestro exponente y lo vamos a multiplicar por el coeficiente que acompaña a esta base. En este caso tiene aquí un coeficiente 1 de manera implícita, por lo tanto 1 medio por 1 me daría 1 medio. Después de eso repetimos la base y le bajamos un nivel al exponente. 1 medio menos 1 me daría menos 1 medio. Y luego todo esto se multiplica por la derivada de lo que está aquí adentro, es decir, la derivada de x más 1, que en este caso sería 1. ¿Por qué? Pues por lo mismo de hace un momento. La derivada de x es 1 y la derivada de más 1 pues es 0 porque es una constante. Entonces, en términos generales, la derivada de x más 1 es simplemente 1 y toda multiplicación por 1 no es necesario ponerla. Ahora, ustedes dirían que esto ya está bien, pero le falta un poquito. Recuerden que no podemos tener exponentes negativos. Por lo tanto, esto que está aquí es como si estuviera multiplicando al 1, como si estuviera multiplicándose con el numerador. Pero como no puede haber exponentes negativos, vamos a tomar a esto y lo vamos a bajar aquí con el 2, con el denominador. Y de esa manera cambiamos el signo de nuestro exponente. Y nos quedaría así: 1 entre 2, que era el 1 medio, por x más 1 elevado a la 1 medio. Y ahora sí, esto ya está derivado y lo podemos colocar aquí. Ustedes me dirán: profe, pero esto se debe devolver a su forma de radical. Sí, pero
no lo vamos a convertir porque precisamente para resolver nuestra derivada principal la necesitamos de esta forma. Y ya van a ver por qué. Vamos a dejarlo así por el momento, ¿de acuerdo? Bien, fíjense que ya tenemos a u, a b, a la derivada de u y a la derivada de b. Ahora lo único que tenemos que hacer es sustituir estos datos en nuestra fórmula. La fórmula de una división de u entre b me dice que es el valor de b, que es x menos 1, multiplicado por la derivada de u, que es lo que acabamos de encontrar, menos el valor de u, que es esto que tenemos aquí, multiplicado por la derivada de b, que es 1, dividido entre el mismo valor de b al cuadrado. Listo, ya hemos sustituido. Y aquí es donde empieza la parte algebraica un poquito más complicada, porque tenemos que tener mucho cuidado con los procesos que nos pida, ya sea de suma de fracciones, resta de fracciones, multiplicación, división, etc. Todo es con expresiones algebraicas, así que hay que tener cuidado. Vamos a iniciar. Primeramente, tenemos la multiplicación de x menos 1 por esta fracción, 1 entre 2 veces x más 1 elevado a la 1 medio. Cuando tenemos una multiplicación de este tipo, donde esto de aquí no es una fracción, simplemente se multiplicará lo que tengamos aquí por el numerador. Si tuviéramos una fracción, se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. Pero como no es el caso y esto no es una fracción, simplemente se multiplica por lo de arriba. Entonces 1 por x menos 1 sigue siendo x menos 1 y el denominador se mantiene, fíjense. Ahora, aquí en esta parte después del signo de resta, si yo multiplico esto que tengo aquí, x más 1 a la 1 medio, por 1, sigue siendo esto. Recuerden que toda multiplicación por 1 me da lo mismo que tengo aquí. Entonces me quedaría como menos x más 1 elevado a la 1 medio. Bien, hasta aquí ya hemos avanzado un poco, pero fíjense, aquí yo tengo una fracción menos una expresión que no es una fracción. Para que yo pueda realizar esta resta de expresiones, debo de tener ambas en forma de fracción. Pero esta no está en fracción, aunque aquí ustedes puedan pensar que este 1 medio es una fracción, sí lo es, pero recuerden que esto pertenece al exponente, no a nuestro término de carácter general, ¿sale? Ahora, ¿cómo puedo volver esto una fracción? Muy sencillo, simplemente lo divido entre 1. Esto de aquí no le hice nada, pero a esto lo dividí entre 1 para volverlo una fracción y así poder hacer esta resta de fracciones. Ahora, ¿cómo hago la resta de fracciones? Esto es muy fácil. Primero, voy a multiplicar el numerador del primero por el denominador del segundo, así cruzado. X menos 1 por 1 me da x menos 1. Recordemos que tengo una resta, así que luego voy a multiplicar esta expresión de abajo, 2 por x más 1 elevado a la 1 medio, por x más 1 elevado a la 1 medio. Ahora multiplico en otra diagonal, pero recordando que todo esto va multiplicado por el signo negativo, por ser una resta, ¿sí? Entonces me quedaría menos, recordemos que aquí va, la multiplicación de este término, 2 por x más 1 elevado a la 1 medio, multiplicado por este otro término, x más 1 elevado a la 1 medio. ¿Se dan cuenta? Primero multipliqué así y luego multipliqué así cruzado de la otra manera. Recordando que el negativo, por ser una resta, se pone aquí en la segunda multiplicación. Todo esto que acabo de hacer me da el numerador de mi fracción resultante de esta resta. Me falta el denominador. ¿Cómo encuentro el denominador? Muy fácil, multiplico estos dos denominadores. 2 por x más 1 elevado a la 1 medio por 1. Y obviamente si multiplico esto por 1, el resultado sigue siendo esto de aquí. 2 por x más 1 elevado a la 1 medio. ¿De acuerdo? Ahora fíjense, esto que tengo aquí que acabo de marcar de rojo es el resultado de esta operación de fracciones. Este x menos 1 al cuadrado no le hice nada, no lo toqué. Ahora, ¿qué voy a hacer? Cuando tengo una fracción dentro de otra fracción,
esto matemáticamente no se ve bien. Debemos de simplificar. Pero antes, vamos a hacer un pequeño juego algebraico. Fíjense de esto. Aquí yo estoy multiplicando x más 1 a la 1 medio por x más 1 a la 1 medio. Tengo las mismas bases, pero los exponentes se van a sumar como resultado de esta multiplicación. Por ejemplo, cuando yo tengo x cuadrada por x cuadrada, se mantiene la base, que es la x, y se suman los exponentes, dándome 2 más 2, 4, x cuarta, es un ejemplo. O x cuadrada por x cúbica me daría x a la 5. Mantengo la base, que es la x, pero sumo los exponentes 2 más 3, que me daría 5. Entonces, cuando tengo una multiplicación con mismas bases, la base se mantiene, en este caso el x más 1, pero voy a sumar los exponentes para dejar esta multiplicación como un solo término. Me quedaría así, x menos 1 menos 2 por, fíjense que todo esto se mantuvo igual, pero en este caso el x más 1 a la 1 medio por x más 1 a la 1 medio lo estoy expresando como un solo término, como x más 1. ¿Por qué? ¿Dónde está el exponente? Recuerden que la base es x más 1, eso se mantiene, pero el exponente resultante es la suma de los exponentes individuales. 1 medio más 1 medio es 2 medios. Y 2 medios es un exponente de un entero. O sea, es como si aquí yo tuviera un exponente 1. ¿Sí? 2 medios es 1. Y pues el exponente 1 no se pone. Por eso la expresión me queda como x menos 1 menos 2. Porque aquí este 2 se estaba multiplicando, x más 1. Todo lo demás se mantuvo igual. Ahora vamos a realizar esta pequeña multiplicación de aquí para que solamente nos queden operaciones de suma o resta. Si yo multiplico menos 2 por x, me daría menos 2x. Y si multiplico menos 2 por más 1, me daría menos 2. ¿Por qué? Recuerden que menos por más me da menos y 2 por 1 me da 2. Ahora, una vez que tengo esto, vamos a simplificar esta expresión. Si yo hago x menos 2x, me daría menos 1x. ¿De acuerdo? Ahora con los números. Menos 1 menos 2 me daría menos 3. Así que todo esto que teníamos aquí arriba se ha convertido simplemente en menos x menos 3. Listo. Ahora sí, fíjense de esto, yo aquí tengo una fracción en otra fracción. Esto estéticamente se ve mal. Para ello vamos a convertir estas dos fracciones o este juego de fracciones en una sola. ¿Cómo? De la misma manera que hicimos aquí con este 1. Recuerden que esto que está en rojo fue el resultado de esta operación de fracciones. Esto que está en rojo. Este x menos 1 al cuadrado no es técnicamente un término fraccionario, sino que es un denominador de todo esto, pero sí puedo volverlo una fracción. ¿Cómo? De esta misma manera, lo divido entre 1. Ahora, cuando yo tengo una división entre fracciones, lo que hago es multiplicar los extremos y los medios, de esta manera. Y si ahora realizamos la multiplicación de menos x menos 3 por 1, me daría menos x menos 3. El resultado de la primera multiplicación va a ser, digamos, nuestro numerador en nuestra fracción final. ¿De acuerdo? Por eso menos x menos 3 por 1 me da menos x menos 3 y lo colocamos en el numerador. Luego multiplicamos los medios. 2 por x más 1 a la 1 medio por x menos 1 al cuadrado es lo mismo que los términos los expresemos simplemente como una multiplicación, es decir, así pegaditos. Por eso tenemos 2 por x más 1 a la 1 medio por x menos 1 al cuadrado. Y bueno, técnicamente hasta aquí esto sería el resultado de nuestra derivada. Vean cómo de algo tan sencillito tuvimos que hacer tanto proceso. Esto es porque en los procesos de derivación combinados, pues tenemos que hacer, digamos, más operaciones algebraicas, lo cual aumenta considerablemente nuestro procedimiento. ¿De acuerdo? Y sí,
yo sé que esta expresión de x más 1 elevado a la 1 medio la puedo realmente escribir como una raíz cuadrada, pero para estos términos dejémoslo así, también es correcto. Pero claro, también si yo quisiera, lo puedo escribir como la raíz cuadrada de x más 1 y no pasa nada. En este caso no puedo seguir simplificando, ya que estos dos términos que se están multiplicando, pues son bases diferentes y no las puedo expresar como un solo término elevado a un nuevo exponente, como hicimos aquí. Aquí las bases eran iguales, x más 1 y x más 1, pero aquí no. Aquí tenemos x más 1 y x menos 1, por lo tanto no puedo simplificar más. Y esa es nuestra respuesta. Bueno, vamos a realizar un segundo ejercicio para que pues podamos entender un poquito más de esto de derivadas combinadas. Realmente son ejercicios relativamente sencillos, pero que sí llevan cierto nivel en cuanto a los procedimientos algebraicos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos con el segundo ejercicio. El ejercicio que vamos a resolver es este. Me piden que yo calcule la derivada de la expresión raíz cuadrada de x más 1 entre la raíz cuadrada de x menos 1. Nuevamente aquí podemos ver que tenemos una división, por lo tanto la fórmula general que vamos a usar para resolver esta derivada es la de la derivada de una división, que como ya sabemos es la de u entre b. Una vez identificada la fórmula principal que debemos de usar, hay que buscar sus elementos. En este caso hay que buscar a u, a b, a la derivada de u y a la derivada de b. Entonces recordemos que la parte de arriba representa a u y la parte de abajo representa a b. Así que vamos a copiar aquí a nuestras expresiones. Nuevamente, al igual que en el ejercicio anterior, hay que convertir esta expresión en forma de raíz a su forma de exponente, por cuestiones de que luego hay que derivar y es más fácil derivar algo en forma de exponente, como si fuera un u a la n, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos que para que lo podamos convertir, vamos a mover este exponente que tiene nuestra raíz dentro de nuestro radical, pero como un denominador del exponente que engloba a nuestros términos dentro de la raíz. En este caso nuevamente es un 1 que está de manera implícita, así que este 2 pasa como un denominador, así, x más 1 elevado a la 1 medio. Lo mismo va a pasar con b, recordemos que aquí es la raíz de x menos 1. Básicamente nada más cambió el signo, así que técnicamente lo podemos expresar igual como x menos 1 elevado a la 1 medio, porque ambas son raíces cuadradas. Ahora tenemos que buscar tanto la derivada de u como la derivada de b, pero recordemos que ambos son expresiones tipo u a la n, por lo tanto son derivadas de expresiones elevadas a una potencia, los dos términos, tanto u como b. Por lo tanto, hay que derivar ambos con esta fórmula, la fórmula de u a la n. ¿Y cómo se hacía? Vamos a derivar primero x más 1 elevado a la 1 medio. Esto es muy fácil, de hecho lo hicimos hace un momento. Tomamos al exponente, lo multiplicamos por el coeficiente, que en este caso es un 1 de manera implícita. 1 medio por 1 me da 1 medio. Repetimos la base y le bajamos un nivel al exponente. O sea, 1 medio menos 1 me daría menos 1 medio. Y luego multiplicamos todo esto por la derivada de lo que está adentro. La derivada de x más 1 es simplemente 1. Recuerden que la derivada de x es 1 y la derivada de este 1 pues es 0. Por lo tanto, la derivada de todo esto solo es este 1, que se multiplica por lo que ya teníamos. Pero la multiplicación por 1 no se pone, así que lo podemos quitar. Y no pasa nada. Ahora, nuevamente, vean que aquí tenemos un exponente negativo. Por lo tanto, para que se vuelva positivo hay que moverlo hacia nuestro denominador, hacia el 2. Por lo tanto, la expresión nos quedaría como 1 entre 2 veces x más 1 elevado a la 1 medio. Listo, ya derivamos nuestro primer término a nuestro u. Falta derivar a b, que es casi lo mismo, x menos 1 elevado a la 1 medio. El procedimiento aquí es igual, porque ambas son expresiones del tipo u a la n.
Entonces lo que vamos a hacer es que tomamos al exponente, lo multiplicamos por el coeficiente y el resultado lo ponemos aquí. Repetimos la base bajándole un nivel al exponente, lo cual nos queda x menos 1 a la menos 1 medio, y todo esto se multiplica por la derivada de lo que está aquí adentro. La derivada de esto también es 1. No se vayan a confundir con este signo negativo y me vayan a poner menos 1, porque no. Recuerden que la derivada de x es 1, porque eso es su coeficiente, 1x, y la derivada de eso es simplemente el coeficiente, el 1. Y la derivada de menos 1, por ser una constante, me da 0. Por lo tanto, la derivada de x menos 1 es simplemente 1. Y como ya dijimos que la multiplicación por 1 no se pone, lo podemos quitar. Y también tenemos aquí otra vez un exponente negativo. Para volverlo positivo tenemos que moverlo hacia abajo. Dato muy importante, si el exponente ya es positivo, no se mueve hacia abajo, solo si es negativo, para que se quede como positivo su exponente, ¿de acuerdo? Si es positivo, se acomoda aquí con el numerador, pero si es negativo, hay que moverlo abajo, como en este caso, lo vamos a mover, y me quedaría como 1 entre 2 veces x menos 1 elevado a la 1 medio, ya positivo. Y con esto hemos encontrado la derivada de b. Ya tenemos a u, tenemos a b, la derivada de u y la derivada de b. Ya podemos sustituir en la fórmula, que me dice b por la derivada de u menos u por la derivada de b entre b cuadrada. Ahora, esto que acabamos de escribir, vamos a pasarlo a limpio porque realmente nos va a llevar una buena parte de procedimiento. Entonces vamos a borrar todo y vamos a dejar esto nada más. Ya. Ahora, nuevamente vamos a tener que resolver esto por partes. Primeramente vamos a multiplicar este x menos 1 a la 1 medio por esta fracción. Nuevamente recordemos que esto no es una fracción y que al multiplicarlo por esto, que sí es una fracción, basta con multiplicar lo que tenemos aquí, el x menos 1 a la 1 medio, por este 1, por el numerador. Por lo tanto, la expresión nos quedaría como x menos 1 a la 1 medio entre 2 veces x más 1 a la 1 medio. Eso es con respecto a esta parte. Nos falta esta parte de aquí. Luego, recordemos que hay una resta. Entonces me quedaría x más 1 a la 1 medio por 1 entre 2 veces x menos 1 a la 1 medio. Nuevamente multiplicaremos esto con el numerador, porque esto no es una fracción. Si fuera una fracción, se hace directo, numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces, multiplicando, nos quedaría como x más 1 a la 1 medio, que es la multiplicación de estos dos, entre 2 veces x menos 1 a la 1 medio. Todo eso dividido entre x menos 1. ¿Y qué le pasó a los exponentes? Me dirán ustedes. Muy fácil. Si yo tengo aquí un término cuyo exponente está siendo elevado a otro exponente, basta con que yo multiplique los exponentes entre sí, manteniendo la base. Entonces yo mantengo al x menos 1 y su exponente final es la multiplicación de estos dos. 1 medio por 2 me da 2 medios, ¿sí? 1 medio por 2 me da 2 medios. Y 2 medios es un entero. O sea que su exponente final de x menos 1 es un exponente 1 que no se pone. Recuerden que el exponente 1 no se pone, no es necesario. Por lo tanto se queda simplemente como x menos 1, lo que teníamos aquí abajo. Espero que con eso quede claro qué le pasó a los exponentes. Ahora, recuerden que aquí yo tengo una resta de fracciones, así que hay que realizar el proceso de resta. Se hace de la misma manera que en el ejercicio pasado. Primeramente, vamos a multiplicar el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda. Por lo tanto, sería x menos 1 elevado a la 1 medio por 2 veces x menos 1 elevado a la 1 medio. Lo ponemos aquí. 2 por x menos 1 a la 1 medio por x menos 1 a la 1 medio. Vean que es la multiplicación de estos dos. Y le vamos a restar la multiplicación de estos otros dos, de esta diagonal.
2 por x más 1 a la 1 medio por x más 1 a la 1 medio. Lo ponemos aquí en forma de resta, toda esta multiplicación. Y todo esto, recuerden, es el numerador de mi nueva fracción. Para obtener el denominador hay que multiplicar estas dos partes de aquí, estos dos denominadores. 2 por x más 1 a la 1 medio por 2 por x menos 1 a la 1 medio. En este caso, al multiplicar estos dos números, 2 por 2, sabemos que nos va a dar 4. 4 por x más 1 a la 1 medio, que es esto, por x menos 1 a la 1 medio, que tenemos aquí. Todo esto es el resultado de esta resta de fracciones. Y recuerden que esto estaba dividido entre x menos 1. ¿Ya? Entonces, fíjense también en esto. Tengo aquí multiplicación de bases iguales. Como en el ejemplo anterior, tengo x menos 1 a la 1 medio por x menos 1 a la 1 medio. Y aquí, x más 1 a la 1 medio por x más 1 a la 1 medio. ¿Qué se hacía? Pues simplemente lo que se hace es mantener la base y sumar los exponentes para que quede como un solo término, ¿sí? Entonces, en este caso el primero me va a quedar como 2 por x menos 1, nada más. ¿Por qué? Porque vean que la base es x menos 1, eso se mantuvo, el x menos 1. Y el exponente resultante es 1 medio más 1 medio, son 2 medios, o sea, un entero. Y el exponente 1 ya dijimos que no se pone. Por eso el resultado de esta operación es 2 por x menos 1. Y lo mismo va a pasar aquí, pero simplemente que aquí sería menos 2 por x más 1, ya que las mismas bases las tenemos aquí, tenemos x más 1 y aquí también. Por lo tanto, la base final será x más 1. Y el exponente es la suma de 1 medio más 1 medio, que me da 2 medios, y 2 medios es un entero, y un entero como exponente no se pone. Por eso me queda como menos 2 por x más 1. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos a realizar estas multiplicaciones. De hecho, aquí ya les puse el resultado. 2 por x, 2x. 2 por menos 1, menos 2. Vamos con esta. Menos 2 por x, menos 2x. Y menos 2 por 1, menos 2. Vamos a simplificar aquí. Este 2x con este menos 2x se cancelan, ya que son cantidades iguales pero de signos contrarios. Es como si yo tuviera 2 menos 2 me da 0, o 4 menos 4 también me da 0. Por lo tanto, ya dijimos que aquí estos términos se cancelan y solamente me queda menos 2, menos 2. Ustedes no se vayan a confundir que esto no se cancela, este menos 2 y este menos 2 no. ¿Por qué? Porque son cantidades iguales pero de mismo signo. Fíjense, menos 2 y menos 2, que prácticamente lo que causa aquí no es una cancelación, sino una acumulación. Por lo tanto, menos 2 me daría menos 4, entre pues todo lo que ya teníamos aquí. Ahora, fíjense de esto. Aquí arriba tengo un 4 y acá abajo también. Y recuerden que cuando en una fracción tengo lo mismo arriba que abajo, el resultado es un entero, como 2 entre 2, 3 entre 3, 4 entre 4. En este caso, como tengo el signo negativo, ese no se va a mover, va a seguir ahí, pero el resultado de 4 entre 4 es igual a 1, menos 1, porque teníamos este signo negativo. Ahora, quiero que entiendan que todo esto que teníamos aquí arriba hace un momento era una fracción y que este x menos 1 lo veníamos simplemente arrastrando, pero hay que volverlo también una fracción como en el ejemplo pasado para que podamos multiplicar los extremos, ¿de acuerdo? Ahora sí, vamos a analizar la respuesta que tenemos. Fíjense, tengo menos 1 por 1 me daría menos 1. Recuerden que multiplicación de signos diferentes me da negativo y 1 por 1 pues me da 1. Y multiplicando los medios, x más 1 a la 1 medio por x menos 1 a la 1 medio por x menos 1, lo ponemos todo aquí. X más 1 a la 1 medio por x menos 1 a la 1 medio por x menos 1. Ahora, fíjense de esto. Aquí nuevamente tengo mismas bases. X menos 1 a la 1 medio por x menos 1. ¿Cuál es el exponente?
que tiene este x menos 1? Es un 1, pero está implícito, no se les olvide, ¿sí? A veces cuando no tiene exponente es porque realmente hay un 1 implícito. Perdón, corrijo, no a veces, siempre. Siempre que yo tengo una expresión donde no tengo definido un exponente, realmente hay un 1 ahí, de manera implícita, siempre, ¿de acuerdo? Por eso este x menos 1 tiene aquí un exponente 1. Tenemos mismas bases, por lo tanto lo que vamos a hacer es representar esto como un solo término, pero elevado a un exponente que es el equivalente a la suma de los exponentes individuales. Por lo tanto, la expresión me quedaría así: menos 1 entre x más 1 a la 1 medio, que era esto que teníamos aquí, que no se ha movido, por x menos 1, que es la misma base, simplemente la puse como una sola, elevado a la 3 medios. ¿Por qué? Recuerden que 1 medio más un entero, que es 2 medios, 1 medio más 2 medios es igual a 3 medios. Por lo tanto, esta expresión queda como x menos 1 elevado a la 3 medios. Y ahora, sí, para que pues no quede dudas, vamos a expresar esto como raíces cuadradas. Este exponente va a salir en forma de raíz cuadrada, dejando al x más 1 elevado a la 1 dentro de la raíz. Por eso me queda como la raíz cuadrada, porque el exponente que estamos manejando de la raíz es 2 debido al denominador que teníamos aquí. Recuerden que aquí hay un 2, que era este, simplemente lo sacamos en forma de raíz y tenemos raíz cuadrada de x más 1 elevado a la 1, pero pues el exponente 1 que tenía aquí no se pone. Y en el otro término también sale en forma de raíz cuadrada, porque eso es el denominador, sería la raíz cuadrada de x menos 1 al cubo. Aquí sí lo dejamos bien claro que es exponente cúbico, porque ese es el valor de nuestro numerador, ya que al salir esto, lo único que queda es el 3. Entonces me queda como la raíz cuadrada de x menos 1 al cubo. Ahora, si queremos simplificar esto un poquito más, o más bien hacerlo un poquito más estético matemáticamente hablando, aquí hay una propiedad de las raíces o de los radicales que me dice que si yo estoy multiplicando dos raíces del mismo nivel, aquí por ejemplo estoy multiplicando esta raíz cuadrada con esta raíz cuadrada, puedo representar esta multiplicación de raíces del mismo nivel, porque ambas son cuadradas, como una sola. Simplemente pongo la raíz aquí de carácter general, que es la raíz que tienen ambos términos, y voy a multiplicar los elementos dentro de cada raíz, el x más 1 por el x menos 1 al cubo. Así, de esta manera, en vez de tener una multiplicación de dos raíces del mismo nivel, tengo una sola raíz que multiplica dentro de sí a los elementos que tenía cada una de las raíces. Y listo. Esta ya es mi respuesta final de mi derivada. Vean cómo de algo tan sencillo como esta expresión se expande con tanto procedimiento y nos queda algo pequeñito otra vez. Esto se debe, recuerden, a los procesos de derivación que pues se va encontrando uno cuando resuelve este tipo de derivadas combinadas. En este caso pudimos ver que es la derivada de una división y la derivada de un tipo u a la n, o sea, de una potencia, pero también podría haber una división y la derivada de una multiplicación dentro de un mismo procedimiento, dentro de un mismo ejercicio, o no sé, la derivada de una potencia y también haya la derivada de una división, primero que sea la potencia y luego la división, o viceversa. Es decir, hay mucha variedad. Por eso se llaman derivadas combinadas. Y muchas veces pasa esto de que, pues, por la naturaleza de la derivada, tiende a expandirse mucho nuestro proceso. Les repito, aquí lo que tenemos que hacer es básicamente ver cuál es la operación principal, como en este caso que fue una división, y dentro de sí hay que ver qué otros procesos derivativos debemos aplicar para poder resolver nuestro ejercicio. Es algo un poquito complicado en el sentido algebraico, pero pues esto mediante práctica y error va uno aprendiendo.
Por eso las matemáticas requieren de mucha práctica. Y bueno chavos, hasta aquí el video de hoy. Espero que este video les haya servido, les haya gustado. Si es así, por favor denle pulgar arriba, que me ayudan a seguir creciendo como canal y a traer más contenido para ustedes. De igual manera, te invito a que me dejes un comentario, ya sea si el video te fue de utilidad o tuviste alguna duda. También puedes suscribirte si aún no lo has hecho. Recuerda que subo videos de matemáticas relacionados a bachillerato. Por mi parte me despido y nos vemos la próxima en un nuevo video.